Saludos, hermanos, muchas bendiciones. Esperamos que la paz, el amor y la gracia de Cristo abunde en nuestros corazones en este tiempo tan solemne que estamos viviendo. Como dice el himno, ¿no? ¿Cuánto aún, Señor, faltará para que Cristo venga? Y quiero decirles, hermanos, que la venida del Señor es inminente. Su venida es inminente. Prepárate. Ese es el título del sermón en esta mañana que queremos compartir con ustedes. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar para que la presencia del Señor esté en nuestros corazones y que nos ayude a entender su palabra, a vivir su palabra y a compartir su palabra. Así que yo me voy a arrodillar, los que puedan, hermanos, que lo hagan. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por Cristo, nuestra esperanza de gloria. Gracias por su amor, su misericordia, su cuidado y su protección. Padre, ahora vamos a continuar estudiando tu palabra. Necesitamos el Espíritu del Padre y del Hijo en nuestras vidas para entender tu palabra, pero también para prepararnos, estar despierto, porque la venida de Cristo ya es inminente y debemos estar preparados, conociendo el tiempo. Todo indica que este mundo está llegando a su final, que debemos de abandonar todas las cosas y prácticas de esta vida mundana y prepararnos para el hogar celestial, prepararnos para el encuentro con Cristo, prepararnos para la eternidad, para vivir con los redimidos, con los ángeles, con Cristo y con el Padre por la eternidad. Que ese sea nuestro anhelo, nuestro sueño, nuestro ideal, nuestro blanco en esta vida, vivir en el reino de los cielos. Gracias, mi Dios. Bendice a cada uno de los presentes y de los que van a escuchar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bien, hermano Avián, si puedes compartir el PowerPoint. Ahí, hermanos, ustedes tienen en pantalla la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una imagen que los hombres se imaginan, pero realmente la venida de Cristo será algo extraordinario. El evento más glorioso que los seres humanos puedan contemplar será la venida de Cristo. Por supuesto, esto solo la verán los que se hayan preparado, los que hayan alistado su vida para el encuentro con el Maestro. Eso es importante, hermano, porque los impíos no podrán. Dice la palabra que dirán a las piedras, a las cuevas, caed sobre vosotros y escondednos del rostro de ese justo. Por lo tanto, hermano, su venida es inminente. Y este es el mensaje que yo quiero compartir con ustedes. Dice, hermanos queridos, la situación actual del mundo en el cual estamos viviendo nos dice que Cristo ya viene. Ahora, una preguntita. ¿Por qué tú y yo creemos que la venida de Cristo es inminente? ¿Será una idea? ¿Será una ilusión? ¿O será una convicción, una realidad en nuestras vidas? Eso es importante. Miren, en primer lugar, nosotros creemos que Cristo viene y que su venida es inminente porque Cristo lo prometió.
Allí está señalado en San Juan 14, del 1 al 3, donde dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, ahí viene la promesa: vendré otra vez. Hermanos queridos, también creemos en la inminencia de la venida de Cristo porque los ángeles lo confirmaron. Allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y en el versículo número 11, dice que cuando Jesús ascendía al cielo, sus discípulos se quedaron mirando al cielo, viendo cómo su maestro, su Señor, se iba. Y hubo tristeza, hubo pesar, porque se quedaban solos. Pero allí llegaron dos mensajeros del cielo, dos ángeles, que les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes ven como está ascendiendo, así mismo que vendrá otra vez. Hermanos, la tercera razón por la cual nosotros creemos que la venida de Cristo es inminente, porque la Biblia, la palabra de Dios, lo registra. Solamente en el Nuevo Testamento más de 300 veces se habla de la venida de Cristo. Los antiguos profetas, inspirados por el Espíritu del Padre y del Hijo, pues profetizaron. Los apóstoles profetizaron de la venida de nuestro Señor y Salvador. Y hermanos queridos, tú y yo, la última generación que estamos viendo con nuestros ojos, que estamos oyendo todo lo que está ocurriendo en este mundo, en estos días que estamos viviendo, tenemos que reconocer que su venida, la venida de Cristo, es inminente. Amados hermanos, Cristo está a las puertas. Este es el mensaje en el cual debemos de pensar y hacernos ahora la pregunta: ¿estoy preparado para el encuentro con mi Señor, con nuestro Dios? Escuchen, estas son las advertencias que Cristo te da a ti y a mí en esta mañana. Dice allí la palabra de Dios. Y quiero comenzar con la inminencia. La inminencia. La palabra inminencia significa en cualquier momento. Escuchen, hermano. La palabra inminencia significa en cualquier momento. Muy próximo, a punto de ocurrir. Eso es lo que dice el diccionario al explicar lo que significa la palabra inminencia. En cualquier momento. Hermanos queridos, Cristo puede venir en cualquier día, en cualquier semana, en cualquier mes. Cuando menos la gente lo espere. Cristo está muy próximo. La venida de Cristo está a punto de ocurrir. Cristo, hermanos, puede regresar en cualquier momento. Durante su ministerio, Jesús habló repetidamente de su regreso a este mundo. Y realmente esto provocó una inquietud en sus discípulos. Y ellos le preguntaron: maestro, ¿y cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo tú vendrás? ¿Y qué señales habrán de tu venida? Entonces, hermanos queridos, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 13 y el versículo 4, Jesús dijo:
Pero aquel día, o sea, refiriéndose a su venida a esta tierra, dice la hora, el día, nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, dijo él, sino el Padre que está en los cielos. Y ahora añade, mirad, número uno, mirad, que vamos a mirar las señales, el cumplimiento de las señales. Número dos, velad, como se dijo ahorita en la estudio que dio el hermano Erling. Velad, velad es tener la palabra de Dios, conectado con la palabra de Dios, con las profecías escatológicas, con los eventos finales, lo que estamos viendo, lo que está sucediendo. Y después que orad, orad. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos queridos, que velemos, que estudiemos, que oremos, porque no sabemos el momento de su venida. Quiere decir que es inminente, en cualquier momento, a cualquier hora, próximo. Estamos precisamente en el tiempo de la venida de Cristo. Y como está ahí en pantalla, hermano, Cristo dijo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 17 y el versículo 24, lo pueden leer ahí en pantalla. Porque como el relámpago se muestra, ¿no? De un extremo del cielo hasta el otro, así será también que la venida del Hijo del Hombre en nuestros días. Hermanos queridos, ¿usted tiene noción de cuándo va a aparecer un relámpago? ¿Sabe usted el momento exacto que va a aparecer un relámpago en una tormenta? No. De la misma forma, Cristo le dice a sus discípulos, velen y oren. Estén atentos, como el relámpago. Así será la venida del Hijo del Hombre. Esa es la inminencia, hermanos. La imagen del relámpago para describir la inminente y poderosa aparición del Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, al final de los tiempos. El relámpago es un fenómeno natural que es instantáneo y visible desde grandes distancias, lo que simboliza la claridad y la innegable presencia de Cristo en gloria y majestad cuando regrese. Esta comparación sugiere que la segunda venida de Cristo no será un evento oculto o secreto, sino que será algo que todos verán y reconocerán. ¿Quiénes? Bueno, los que aman al Señor, los que le están esperando, los que están velando y orando y los que se están preparando. Dice allí Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 7, como está en pantalla. He aquí que viene con las nubes de los cielos y todo ojo le verá, hasta lo que les traspasaron, y todo linaje de la tierra hará lamentación. Hermanos, vivimos en el tiempo del regreso de Cristo, que es inminente. Todo ojo le va a ver, como el relámpago que se muestra en el oriente hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Miren, estas son las siguientes advertencias que Cristo nos hace. Por ejemplo, en Mateo 24, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Eso es inminencia. Lucas, capítulo 12 y versículo 40. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora
porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Primera de Tesalonicenses, ahora el apóstol Pablo, en su segunda carta, capítulo 5, y los versículos 2 al 4 nos dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, inminencia. Nadie sabe cuándo viene el ladrón. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer descinta, inminencia. Porque la mujer está embarazada, está esperando el alumbramiento, pero no sabe en el momento, en el minuto, en la hora del día, si es de mañana, si es al mediodía, si es en la tarde o en la noche o en la madrugada. Vienen los dolores de repente, inminentes. Hermanos queridos, por eso es que la Biblia nos dice que debemos estar preparados. Y añade el apóstol Pablo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Miren, hermanos, los cristianos de los primeros siglos, ellos creyeron en la promesa de Cristo: vendré otra vez, me voy, pero vendré otra vez. Los cristianos, los apóstoles y los cristianos del primer siglo, ¿no?, de la iglesia que Cristo fundó, ellos vivían con la inminencia. Cristo ya viene. Por eso ellos se preparaban, y además ellos vendían sus posiciones, como dice la palabra en el libro de los Hechos. Vendían sus posesiones, viviendo en comunidad, separados del mundo. Otros creían que el regreso de Cristo estaba relacionado con el fin del mundo, lo que llevó a algunos a tomar medidas extremas como abandonar trabajos y vivir en la pobreza. Y cuando alguno de los cristianos moría, Pablo dijo: consolaos, porque el Señor viene, no lloréis como los que no tienen esperanza, porque el Señor ya viene, la separación será por un pequeño tiempo. Quiere decir, hermanos, que los cristianos del primer siglo vivían con la inminencia, y esto es importante, que nosotros lo notemos, Miren, yo quiero decirles que no solamente los cristianos del primer siglo vivían con el sentido de la inminencia, que Cristo ya vendría. En la década de 1833 se levantó en Norteamérica un hombre que todos conocemos como Guillermo Miller. Guillermo Miller creyó, estudiando la palabra, creyó que Cristo habría de venir en sus días. Y él comenzó a predicar que Cristo vendría, y que vendría en sus días. A eso y el movimiento millerita creció que miles y miles y miles y miles de personas en Norteamérica se prepararan para la venida de Cristo. Ahora, ellos creyeron realmente, estaban convencidos de que en el año 1844, en la fecha del 22 de octubre, Cristo iba a venir a la tierra. A tal punto creyeron en esa que ellos dejaron perder sus cosechas. Ellos no se ocuparon más de los asuntos de esta vida ni de los negocios. Ellos se prepararon para la inminente venida de Cristo en el 22 de octubre del año 1844. Hermanos, ustedes saben lo que pasó. Realmente Cristo no vino y algo sucedió, el chasco, pero hubo un pequeño remanente que sí creyó en que Cristo vendría en sus días. Ahora, en resumen, la Biblia enseña que el regreso de Cristo es inminente. ¿Lo creemos, sí o no? Por lo menos este servidor lo cree. Y cree que
Escuchen lo que voy a decir. No pongo fecha. No pongo fecha. Porque la palabra de Dios nos condena. La palabra de Dios dice que no confiemos en aquellos que ponen fecha. Pero ahora, escuchen, nosotros por la palabra conocemos los tiempos y las sazones. Conocemos que ya la higuera está con sus brotes. Y la Biblia nos habla que cuando veáis que la higuera comienza a brotar, que ya sus hojas comienzan a aparecer, dice: levantemos y erguemos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca, es inminente. Y eso lo creo yo, y eso creo que lo creemos cada uno de nosotros que escuchamos este mensaje, por lo que estamos viendo, por lo que estamos oyendo, de lo que está ocurriendo en el mundo, comenzando por las personas, por las familias, por las iglesias y también, Señor, por el mundo. Ahora, la inminencia del regreso de Cristo ha sido una creencia constante en la historia del cristianismo. Desde los primeros días, repito, de la iglesia primitiva, los cristianos han esperado el retorno de Cristo como algo inminente. Pero tengo que decirles algo, hermano. La generación que tú y yo estamos viviendo, y me refiero a la generación cristiana, porque el mundo está en sus quehaceres, el mundo está en sus afanes, en sus luchas, comiendo, bebiendo, casándose, dándose un casamiento. ¿Tú me entiendes? El mundo no espera a Cristo. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de este último tiempo que estamos viendo todo, vive sin el sentido de inminencia. La iglesia está en todo, ocupada en todo, comiendo y bebiendo, perdón, menos en qué, en la preparación, menos creyendo en la inminencia de Cristo. Sí, Cristo viene, hermano. Yo les voy a decir algo. Hay adventistas que dicen: bueno, Cristo viene para más allá del 2050. 2050, faltan 25 años. Y miren, desde el año 2020 hasta acá, hasta el 25, el 14 de junio, que han pasado 5 años. Han pasado 5 años. Y miren todo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. ¿Vamos a esperar 25 años más? Bueno, cada cual puede creer lo que quiera. Yo vivo con la inminencia de que Cristo ya viene. Cristo ya viene. Amados hermanos, tengo que decirle, tengo que llamarle la atención. El mundo evangélico, escuchen esto que les voy a decir. El mundo evangélico, el mundo que no es adventista, el mundo, hablando del cristianismo, el mundo evangélico vive esperando la inminencia del rapto. Hay predicadores evangélicos que son más escatológicos que muchos pastores, la gran mayoría de los pastores adventistas. Porque los pastores adventistas no hablan de inminencia. Los pastores adventistas no están viendo el fin del mundo que está a las puertas. Y eso lo estamos viendo por lo que estamos oyendo, por lo que se está predicando en los púlpitos. Paz a vosotros. Pero el mundo evangélico tiene predicadores más escatológicos, o sea, que hablan más de las señales del fin y que hablan ya es inminente el rapto, ya es porque ellos creen en el rapto. Y hermanos queridos, el pueblo adventista, los predicadores, los doctores, en las universidades, los pastores locales, no creen en la inminencia. A tal punto, hermanos, a tal punto que lo que ocurrió en el año 2015, allá cuando se celebró el Congreso Mundial de la Asociación General en la ciudad de San Antonio, en Texas, allí la mayoría, los delegados, ¿no?, que son los que votan, allí votaron sustituir la palabra inminencia por la palabra pronto.
Hermanos queridos, qué tristeza cuando la Biblia, cuando los cristianos de todas las edades, cuando los evangélicos de nuestros días están esperando la inminencia del rapto, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, el pueblo que Dios ha levantado en esta última generación para predicar el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, no estemos predicando de la inminencia. La iglesia está tranquila, la iglesia no ve nada anormal, la iglesia está ciega, la iglesia, por supuesto, ese es el estado tibio. Y lo peor es que no tienen necesidad de nada. Por eso los llevó en el 2015 a decir, nos quitaron la palabra inminente. Hermanos queridos, qué tristeza al ver cómo la palabra de Dios se sustituye por criterios, por interpretaciones, por ideas humanas. Hay de aquellos que le escuchen a los hombres, hay de aquellos que confíen en los hombres. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre. Por lo tanto, mi querido hermano, ha llegado el tiempo de que tú y yo no confiemos en hombre, no confiemos en hombre. Confiemos en un escrito está. Hagámosle caso a la palabra de Dios y al espíritu de la profecía. Y cuando usted quiera ver lo que dice la profeta de la inminencia de la venida de Cristo, busque. Y busque allí y va a ver cuántos textos, cuántas amonestaciones ella nos habla de la inminencia, pero el llamado pueblo de Dios adventista del séptimo día vive sin ese concepto de inminencia. Y eso lo vemos ¿en qué? En lo que está sucediendo en la iglesia. Dice el evangelista San Lucas en el capítulo 12 y el versículo 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Inminencia, hermanos queridos. Inminencia a la hora que no penséis. Pero la iglesia está aquí, en el sueño, dormidos espiritualmente. Jesús instruyó a sus discípulos a estar alerta ante su regreso. Hermanos, ustedes también deben permanecer listos, alerta en todo momento, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperemos, como el ladrón en la noche, como el relámpago que se muestra en el cielo. El llamado a cada cristiano de esta generación en este tiempo es estar preparado. Y estar preparado implica inmediatez. A lo largo del Nuevo Testamento se exhortaba a la iglesia a estar listos y despiertos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Repito lo que ya dije, la iglesia primitiva vivió con la certeza de la inminencia, aguardaban la venida de Cristo en cualquier instante. Cuanto más hoy nosotros, los que vivimos ya en el último tiempo, porque el último tiempo comenzó el año 1844 con el comienzo del juicio. Con el comienzo del juicio. Hermanos, te pregunto, ¿tú crees en la inminencia de Cristo? Me pregunto yo, ¿creo en la inminencia de Cristo? Bueno, mi respuesta es, yo sí creo en la inminencia de Cristo porque creo en un escrito está. Y espero, mi hermano, que tú también creas en la inminencia de Cristo por un escrito está. Miren lo que la Biblia, atención hermano, atención a lo que voy a decir ahora. Miren lo que la Biblia nos enseña acerca del tiempo de la inminencia de la venida de Cristo. Escuchen bien, atención. Miren, lo primero que Cristo le dijo a sus discípulos, hablándole en Mateo 24 del fin del tiempo, de la inminencia de la venida de Cristo fue, número uno, que nadie te engañe. Hermanos,
¿Cuántos seres humanos hay engañados hoy? ¿Cuántos? ¿Por qué están engañados? Por hacerle caso a lo que dicen los hombres y no oyen lo que dice la palabra de Dios. Número 2, Cristo dijo, vendrán falsos Cristos. Y nosotros estamos oyendo de forma muy común, diariamente, la venida del Mesías. Israel está preparando el nuevo templo, está preparando ya el sacerdocio, los instrumentos para los sacrificios, ya tienen la vaca roja para el sacrificio, porque ya el Mesías viene, falso Cristo. ¿Ustedes entienden? Y hasta el mundo cristiano cree eso. Cristo dijo, número 3, guerras. Miren, hermano, el panorama que nos está rodeando. En este momento, miren la situación que hay en el Medio Oriente. Cuando Irán e Israel se están atacando mutuamente. No se sabe a dónde va a llegar eso. Miren la situación que hay entre Rusia y Ucrania. Miren la situación que hay dentro de este país. Miren la situación que hay en México. Y así usted va bajando por México y Guatemala y sigue por Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, allá Panamá, Colombia se está acabando, Venezuela se está acabando, Cuba se está acabando, en fin, hermanos queridos, y así llega a cada país y está viendo acá en América, allá en Europa y allá en el Medio Oriente. La situación es desastrosa. Oiréis de guerra. La Biblia nos dice como cuarta señal se levantará nación contra nación. Miren el espíritu belicoso que está ocurriendo en nuestros días. Número 5, habrán pestes y enfermedades. De eso ya ustedes saben lo que está ocurriendo. Número 6, habrá hambres. Número 7, los terremotos. Número 8, habrá tribulación. Número 9, los hombres unos a otros se entregarán y se matarán unos a otros. Número 10, falsos profetas. Número 11, el amor se refriaría. Número 12, el evangelio será predicado y se cumplirá Mateo 24:14 y Apocalipsis 14 del 6 al 12 con la predicación del mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Número 13, las señales de la abominación desoladora. Apocalipsis 13. Lo estamos viendo, lo estamos oyendo. Estamos viendo cómo todo va acoplando. Miren la situación del nuevo Papa. En Norteamérica, el presidente. Las uniones de las iglesias. Y dentro de las uniones de la iglesia está la iglesia adventista unida al ecumenismo. Junto con la Babilonia. Bebiendo del vino de la Babilonia. Adorando junto con los paganos. Con los que creen en el estado de los muertos, los que creen que no hay santuario, los que creen que el día de reposo es el domingo. Allí está la iglesia adventista, metido dentro de ellos, apostasía, hermanos queridos, ebrios del vino de la Babilonia. ¿Son señales de qué? De la inminencia de la venida de ¿quién? De Cristo. Hermano, angustia en el mundo cual nunca ha sido, así lo dice Evangelio de Lucas. Angustia cual nunca ha vivido. La gente vive con angustia. Ve el sufrimiento, las enfermedades, la muerte, las pandillas, el alcohol, la droga, el robo, los asaltos, todo esto, la guerra, la incertidumbre. La gente se despierta cada día con incertidumbre. ¿Qué vendrá? ¿Qué va a suceder? Esto es inminencia, hermanos. Por eso tenemos que creer que Cristo ya viene. Las señales en los cielos, lo que estamos viendo, las señales en la tierra, los terremotos, los incendios, la sequía, las plagas destruyendo, los huracanes, los tornados, los volcanes, hermano, inminencia. Comienzo con la gente comiendo y viviendo como en los días de Noé. Son señales. La señal número 17, la gran apostasía. Y atención. Aquí está, miren ahí en pantalla y lo puse bien. Todo lo que hemos dicho son señales de la inminencia. Pero hermano, esta que le vamos a decir ahora, la número 17, la apostasía, le ha puesto, como dice la gente, la tapa al pomo.
Miren, apostasía, mundanalidad dentro de la iglesia. ¿Sí o no? Lo estamos viendo. La iglesia hoy es más mundana que el mundo. Miren, vestidos igual al mundo. Mujeres con ropa estrecha y pantalones estrechos, provocativas, mostrando lo que Dios le ha dado en su cuerpo. Eso es tentación para los hombres. Entran a la iglesia así y es tentación. Vestido igual al mundo. Apostasía. Adornos igual al mundo. Hace unos días alguien me mostró una foto donde aparecía una familia que yo conocí en Cuba, una familia que uno tenía por modelo, era una familia muy recatada, era una familia de pastor, era una familia, hermanos queridos, que realmente uno los admiraba. Y cuando me muestran la foto con la ropa toda desmangada, con varias cadenas, con aretes, bien los labios pintados, con anillos y qué, y pulsera, apostasía, igual al mundo, hermanos queridos. Miren, la adoración secular dentro de la iglesia. ¿Por qué digo secular? Porque las iglesias populares adoran así, cuando realmente Dios dio pauta a través de su palabra y a través del espíritu de profecía la forma de adorar. Miren, hermanos queridos, irreverencia dentro del templo. El templo ya no es un lugar santo, es un lugar de recreación, es un lugar social donde la gente va a verse, donde la gente va a conversar, donde la gente va a exhibir sus adornos, sus vestidos, sus cuerpos. Eso es irreverencia. Los aplausos que uno escucha, las griterías, los ruidos de tambores, la música mundana, los bailes en los campestres, y cuando presentan la música, las ropas chabacanas dentro del templo para adorar a Dios, de aquellos que imparten la palabra o ejercitan la música. Hermanos queridos, apostasía. Y el colmo que pudiéramos decir de todo lo que estamos diciendo, hoy las iglesias adventistas, muchas están compitiendo, dando platos de carne para atraer a la gente en los almuerzos, ¿no? Para atraer a la gente, para que no se le vayan los jóvenes. Por ejemplo, si esta iglesia da pollo frito, la otra da pavo asado. Si esta da pavo asado, la otra da bistec de res. Y si el otro da bistec, el otro da churrasco. O sea, el churrasco es la carne famosa de los argentinos. O sea, que es una competencia. Entonces la gente viene a la iglesia para exhibir sus cuerpos. La gente viene a la iglesia para exhibir sus adornos. La gente viene a la iglesia para aplaudir, para escuchar música mundana con letra cristiana, para escuchar el ruido de los tambores. La gente viene a la iglesia por la comedera. La gente viene a la iglesia como un círculo social. Hermanos queridos, eso es apostasía. Y no hay nadie que se levante contra esto, porque realmente el pueblo de Dios vive sin la inminencia en su mente del regreso de Cristo. Amados hermanos, eso es en la indumentaria, en el estilo de vida de adoración. Pero ahora en las doctrinas, antes de entrar a las doctrinas erradas, quiero decirle que la señora White, que me vino a la mente ahora, el Señor me lo trajo. La señora White dijo que en los últimos días, y los últimos días es la inminencia de la venida de Cristo, se mostraría en la iglesia un espíritu de apostasía. Y así como sucedió en el Congreso de Indiana, que hubo gritería, aplauso y ruido de tambores, ella dice, cuando estas cosas sucedan otra vez dentro de la iglesia, sepan que la venida de Cristo es inminente. Y hermanos queridos, como el pueblo de Dios está el llamado para el pueblo de Dios, o sea, el pueblo profeso, ¿no? El pueblo que profesa
ser el pueblo de Dios, no lee la Biblia, no le cree al espíritu de profecía, por eso practican todas estas cosas. Y están llevando a la gente a esas cosas y nadie protesta, ni nadie dice nada. Ahora, amados hermanos, y esto es lo grave. Esto es grave, pero esto es más grave todavía. Este es el estado de coma de la iglesia, que está a punto de ser vomitada. No lo digo yo, lo dice el testigo fiel en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Tú eres tibia, porque tienes ligas del mundo con lo espiritual. Te voy a vomitar de mi boca, si no te arrepientes. Ahora, miren aquí, hermano, el colmo. Las falsas doctrinas que se están predicando hoy dentro de la amada iglesia adventista. Número 1. La Biblia dice y repite y lo afirma y lo reafirma, y eso está enregado en toda la Biblia, que hay un solo Dios. Miren, cojan un lápiz y una libreta y empiecen, busquen una concordancia, un solo Dios, 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 un solo Dios. Y ahora vaya al espíritu de profecía y busca un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios. Pero, escuchen, hermano, la gente no le hace caso a la Biblia. Le hace caso a la tradición, como en el tiempo de Israel, a los escribas y fariseos. La gente no le hace caso a la Biblia. No, no hay un solo Dios, hay 3 dioses. Tristemente. La Biblia nos dice y lo afirma y lo reafirma que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Que Cristo es qué? El Hijo de Dios. Busque con un lápiz, en una libreta y un lápiz, busque en la Biblia y el espíritu de profecía y ponga Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y yo les quiero mostrar esto, porque el problema es que tenemos que investigar. Dice el libro Historia de la Redención de la señora White, que el Padre en el cielo, antes de la entrada del pecado, no había pecado en el universo. Lucifer no se había convertido en Satanás ni en diablo, era todavía Lucifer. Era todavía el querubín protector, el que estaba allí, el director de los ángeles, del coro celestial. Dice que el Padre reunió a la familia celestial, los ángeles, y les dijo, miren, Él es mi Hijo. No había pecado. Él es mi Hijo. Dios le está diciendo a los ángeles que Cristo es su Hijo. Ahora escuchen, todo lo que Él diga es como si yo lo dijera. Todo lo que Él haga es como si yo lo hiciera. A Él adórenle. Y lo dice Hebreo. Hermanos queridos, eso fue antes del pecado y eso fue lo que causó el pecado, la rebelión en Satanás, que él dijo, bueno, si Cristo es Hijo, pues yo también tengo derecho a ocupar un lugar para ser adorado. Y hermanos queridos, si Cristo, dice la señora White y lo repite, Cristo es el divino Hijo de Dios. Pero también añade, Jesús es el Hijo de Dios, hombre, cuando se tomó la naturaleza ¿qué? Humana. Hermanos queridos, tenemos que hacerle caso a la palabra, pero eso es lo que se enseña hoy, que Cristo no es hijo, que Cristo es hijo cuando tomó la naturaleza humana. Eso vino de la Babilonia. Creer que el Espíritu Santo es otro ser, cuando la Biblia enseña que el Espíritu Santo es la influencia divina del Padre y del Hijo. El Padre se la dio al Hijo, le dio al Hijo el Espíritu Santo. Por eso, cuando Cristo hablaba, al comenzar su ministerio, dijo, el Espíritu del Señor
ha venido sobre mí y me ha enviado a predicar, a sanar. Y ahí continúa, está ahí en Lucas. Y cuando en el bautismo, dice que cuando Cristo se bautizó, vinieron ¿qué? Los rayos de luz de la presencia del Padre sobre el Hijo. Y ahora el Espíritu Santo es la influencia divina del Padre, que Él se la dio a su Hijo en la tierra. Y Cristo, al terminar su ministerio, le prometió a su iglesia el don del Espíritu que Él había recibido del Padre. Y por eso le sopló su Espíritu. No sopló un cuerpo, no sopló un ser, no sopló a otro ser, no. Por eso la Biblia dice en Gálatas capítulo 4 y versículo 6, dice que por cuanto tú y yo hemos creído a Cristo, somos hijos de Dios por creer en Cristo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Por cuanto somos hijos, dice, Dios envió a vosotros el Espíritu de su Hijo. Eso es lo que dice la Biblia y es lo que tú y yo debemos de obedecer y creer, amados hermanos, porque si no entramos en el vino de la Babilonia. Eso está claro en la Biblia. Lea, la Biblia siempre dice el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Nunca presenta el Espíritu de otro ser. No, hermanos, aparte del Padre y del Hijo. La Biblia dice que Dios es un Dios personal y que Cristo es su Hijo personal. Entonces, amado hermano, pero no menciona otro ser personal aparte del Padre y del Hijo. Hermano, estas son el colmo de que, aparte de la mundanalidad y todo lo que hemos dicho, vemos cómo esta doctrina se ha introducido dentro de la iglesia, pero la gente le cree más a los pastores, a los líderes, a los doctores y a las universidades que a la palabra de Dios. Y cuando Cristo venga, te va a hacer la pregunta, en quién tú creíste, en quién tú pusiste tu confianza. Hermano, creámosle a Dios, obedezcamos su palabra y olvídense de lo que digan los seres humanos. Otra enseñanza babilónica es que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de caer. O sea, que enseñan que Cristo pudo vencer porque Cristo vino con una naturaleza superior a nosotros, cuando realmente la Biblia y el Espíritu de profecía nos muestran que realmente Cristo vino con nuestra naturaleza caída después del pecado. Además, otra doctrina babilónica, que nosotros nacemos pecadores, cuando realmente la Biblia dice en Primera de Juan que el pecado es violación de la ley de Dios. Mientras usted no viole la ley de Dios, usted no será pecador, aunque tiene una naturaleza pecaminosa. No es lo mismo una naturaleza pecaminosa que un pecador. Pero están diciendo hoy que tú y yo ya nacimos pecadores y que estamos perdidos. Pero realmente, hermano, la Biblia define pecadores, pecado, violación de la ley de Dios. Y si la Biblia dice eso, tú y yo debemos de creerle a la Biblia y no a los conceptos de los seres humanos. Miren, que todos los seres humanos no se salvarán, que todos los seres humanos nunca dejarán de pecar en esta tierra. Porque ya usted vino con una naturaleza pecaminosa y usted es pecador hasta que Cristo venga. No, hermanos queridos, son doctrinas babilónicas. Que nunca seremos perfectos. Cuando la Biblia dice ser perfecto, y el mismo Cristo lo dijo en su sermón del monte, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que nunca seremos santos,
Cuando la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Cuando la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero todo esto se está negando hoy. Eso es demostración de ¿qué? De la apostasía que ocurriría en los últimos días. Que nunca alcanzaremos la perfección. Hermanos queridos, doctrinas babilónicas. Que no es necesario guardar la ley de Dios para salvarse. Doctrina babilónica. Que en el cielo no se guardará el sábado. Doctrina babilónica. Que en el cielo otros dicen que Cristo ya abandonó, y lo he escuchado a estos oídos, que Cristo ya abandonó el lugar santísimo. Doctrina babilónica. Qué tristeza, hermanos queridos. Cuánto dolor. Vemos cómo la gente hoy en el llamado pueblo de Dios le cree más a los teólogos, a las universidades y a los pastores que a la palabra de Dios. Eso es señal de apostasía en los últimos días. Otros se atreven a decir que no habrá ley dominical. Otros dicen que la ley dominical puede ser impuesta por el lunes, el martes o el miércoles, que no tiene que ser necesariamente en el domingo. Todo, hermano, es contra ¿qué? Un escrito está, espíritu babilónico. Y hermanos queridos, que el espíritu de profecía no es confiable, porque Elena G. de White fue plagiaria, que la señora White no estaba clara, que ella decía cosas que se imaginaban. Todo eso es ¿qué? Espíritu de Babilonia. Hermanos queridos, por eso dice la palabra que en los últimos días muchos apostatarán de la fe al escuchar doctrinas de demonios. Todo esto que hemos dicho aquí son doctrinas de demonios, pero que se predican. Y si usted quiere, ponga en las redes sociales los predicadores, y no se los aconsejo, perdónenme, no se los aconsejo, que hablan todas estas cosas que no son bíblica, pero a la gente les encanta. Hermanos, todo esto ocurriría en el fin del mundo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Escuchen bien. Apóstol Pablo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y los versículos 11 y 12. Ojalá que esto no se cumpla en tu vida, ni que se cumpla en mi vida. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, para que crean en todas estas falsas doctrinas que le acabo de decir, que se están predicando y aceptando en la iglesia adventista. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, por no creerle a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Qué es la verdad? El Padre y el Hijo. ¿Qué es la verdad? Que el Espíritu Santo proviene del Padre. ¿Qué es la verdad? La ley de Dios. ¿Qué es la verdad? El sábado. ¿Qué es la verdad, hermano? Que vamos a ser perfectos. ¿Qué es la verdad? Que vamos a ser santos. ¿Qué es la verdad? Que guardaremos el sábado en el cielo. ¿Qué es la verdad? Que Cristo todavía no ha abandonado el santuario celestial. ¿Qué es la verdad? Que Cristo vino con la naturaleza caída. ¿Qué es la verdad? Que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero nos convertimos en pecadores cuando violamos la ley de Dios. Porque el pecado es transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, creo que es o 5. Hermano, ahora dice allí el profeta Isaías, hablando ahora del mundo en general, y ahí incluimos también al mundo cristiano. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermó los altos pueblos de la tierra, y la tierra fue profanada por sus moradores, porque traspasaron las leyes de Dios. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra
y disminuyó la población. Hermanos queridos, el mundo en que estamos viviendo es un mundo de engaño, de mentira, de cuentos. Usted no puede creer en nadie, ni aún en los pastores, ni aún en las iglesias, ni aún en las enseñanzas que dicen los hombres. ¿Por qué? Porque han falseado ¿qué? La verdad. Han destruido, pisoteado la ley de Dios. Y por eso es que la tierra se está corrompiendo. Señales de la inminencia de la venida de Cristo. Cristo dijo: cuando vean todas estas cosas, levantad y erguid vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Miren, amados hermanos, lo que dice la sierva de Dios. Allí en carta 28, la carta 28, 1897, dice: nos estamos acercando al gran día de Dios. Las señales se están cumpliendo y sin embargo no tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. El Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado de expectación, inminencia y de preparación para la segunda aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en las nubes de los cielos. Elena G. de White, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 280. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclaman la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y es solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo los juicios y las plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentos presagios anuncian la proximidad, la inminencia del acontecimiento de mayores que gravedad. Las agencias del mal se coaligan y aunan su fuerza para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de reproducirse en el mundo y los movimientos finales, que son los movimientos del fin, lo que hemos mencionado, dice que serán ¿qué? Rápido. Hermano, otra cita. El estado actual de las cosas muestran qué tiempo de perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios están llenos de alusiones, y yo diría ahora las redes sociales, referente a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. El viernes comenzó la guerra entre Irán e Israel. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad, las huelgas. Miren lo que está pasando aquí en Estados Unidos ahora. Se han vuelto asuntos comunes. Los robos, los homicidios, lo que está pasando en estas protestas. Aquí es vandalismo. No son protestas, es vandalismo. Rompiendo vidrieras, asaltando comercio, escupiendo a la policía. Esto hiriendo a la policía, rebelión. Hermano, eso es lo que estamos viviendo en los días, pero la gente está ciega y el mundo cristiano está ciego principalmente. Dice, los robos, los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida de hombres, mujeres y niños. El vicio sucede a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. Inminencia. Hermanos queridos, dice esta otra cita: el fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada. Atención, iglesia, a este mensaje de la profeta. El fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que puede ser sacudido lo será y no se sabe qué pasará luego. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de verdad que han tenido. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de destrucción inminente. Vuelvo a repetir,
¿Ven? Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de destrucción inminente de millares de ciudades, ahora casi totalmente entregadas a la idolatría. Todas son citas de la señora White. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas. Hay Miami, hay Nueva York, hay Chicago, hay Houston, hay Los Ángeles, hay San Francisco, hay Londres, hay París, y así, hermano, hay Ciudad México, y así, .com. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia. Estamos escuchando cómo la Biblia y el Espíritu de Profecía hablan y repiten inminencia, 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 pero la Iglesia Adventista quitó la palabra inminencia. Por eso no puedo creer en un liderazgo apóstata. Por eso no puedo creer en pastores apóstatas. Hermano querido, yo le creo a la palabra de Dios. Y si tú quieres salvarte, y si tú quieres permanecer fiel, mira, mi hermanito, hazle caso a un escrito está, y no a las barbaridades teológicas que están diciendo los palabreros modernos. Jesús enseñó a sus discípulos a estar atentos a su regreso. El mandato de estar preparados implica inminencia. En todo el Nuevo Testamento se dice a la iglesia que esté preparada. Primera de Tesalonicenses, dice el apóstol Pablo, capítulo 5 y versículos 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que vigilemos, seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, los que creemos en un escrito está, somos del día, de la luz, que es Cristo, que es su palabra, que son sus mandamientos. Seamos, dice, nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos con la coraza de la fe, del amor y con la esperanza de la salvación como yermo o casco. Si los discípulos y la iglesia primitiva vivían con el sentido de inminencia de la venida del Señor en cualquier momento, te pregunto, mi hermano, tú y yo, que estamos viendo las señales del fin en el mundo y de la apostasía dentro de la iglesia, como ya hemos mencionado, debemos de vivir ¿con qué? Con ese sentido de inminencia. Por eso el apóstol Pablo escribió a los romanos en Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Cuando creímos, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. El sueño de este versículo significa estado de pasividad, de indiferencia, de descuido, hermano, espiritual. Indiferencia o letargo. Es decir, que la palabra que Pablo llama a los creyentes a despertarse, a estar vigilando, reconociendo la urgencia espiritual de este tiempo. El llamado, hermanos, es a despertar. Es hora de levantarnos del sueño. Nos recuerda en el versículo 11 y recalca 4 fases, tanto concerniente a la urgencia, de la inminencia, que debemos atender a este llamado para el regreso de Cristo. Miren, número 1, es hora. Hoy es hora. Ahí está puesto en amarillo. Es hora. Número 2, eso lo está diciendo el versículo 11 de Romanos 13. Dice, segundo en verde, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando Cristo se lo dijo a sus discípulos. En un azulito claro. La noche está avanzada. Y en este color rojo se acerca el día. 4 expresiones, 4 frases. Número 1, es hora. Número 2, está más cerca. Ahora. Número 3, la noche está avanzada. Y número 4, se acerca el día. Eso te habla de inminencia.
hermano, queda poco tiempo. Y las oportunidades se están acabando. El Señor ya viene. Los eventos se acercan más y más rápido. Los eventos finales serán rápidos. Ahora es el tiempo de obedecer. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Hoy, hermano. Por eso dice el evangelista San Mateo en el capítulo 16 y los versículos 2 y 3. Cristo increpó a los fariseos porque le faltaba esta misma clase de discernimiento. Atención. Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo. O sea que estaba nublado. Y les dice, hipócrita, que sabéis distinguir en el aspecto del cielo, mas en las señales de los tiempos no podéis. Aplicación para nuestros días. Iglesia hipócrita. Y no es una expresión fuerte. Cristo le dijo, ustedes no son nada y profesan ser mi pueblo. Ustedes son tibios. Ustedes son más mundanos que cristianos. Eso es hipocresía. Representar lo que no se es hipocresía. Ustedes están desnudos. Ustedes están ciegos. Ustedes tienen a Cristo fuera. Eso es lo que dice el mensaje a la Odisea. Ustedes son igual que los fariseos. Distinguen de todo. Conocen de redes sociales. Conocen de artistas. Conocen de televisión. Conocen de todos los programas. Y conocen el nombre de los deportistas y los cantantes mundanos. Ustedes lo conocen todo, pero no conocen las señales. Porque si ustedes conocieran las señales, debían de creer en la inminencia, en la preparación de abandonar el mundo y buscar a ¿quién? A Cristo Jesús. Miren, hermano, la antigua experiencia de los fariseos se está repitiendo en nuestros días. El profeso pueblo de Dios sabe de todo, como ya lo he mencionado, de computación, de redes sociales, de deporte, de artistas, de modas, de música, lo sabe todo, pero son analfabetos espirituales. Muchos no saben defender la verdad del sábado. Muchos no saben defender la verdad del estado de los muertos. Muchos no saben defender la doctrina del santuario. Muchos no saben comprender las profecías de Daniel y Apocalipsis. Porque hay analfabetismo espiritual. Solo se conforman en ir a la iglesia social, el círculo social, a comer y a beber y a exhibir ropas y cuerpos y modas, pero no estudian la palabra de Dios. Qué triste, hermano. Qué triste. En nuestra vida cotidiana a menudo nos distraemos con los afanes de este mundo, olvidando que nuestra verdadera esperanza está en el regreso de Cristo. Este versículo nos llama a ser vigilantes, a mantener nuestra fe activa, a vivir de manera que reflejemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hermanos queridos, no amemos al mundo, ni las cosas del mundo. No vivamos como el mundo, ni comamos como el mundo, ni nos recreemos como el mundo, ni nos vistamos como el mundo, ni adoremos como las iglesias populares. Con tristeza vemos que la iglesia se encuentra hoy en día en una condición de somnolencia espiritual. Existe una indiferencia ampliamente difundida frente al regreso del Señor. ¿Qué pasó con el sentido de expectación que caracterizó a la iglesia primitiva que no tiene hoy el pueblo de Dios? El legado que tristemente quedará registrado en la historia acerca de la iglesia de nuestra generación, de nuestros días, es que al irnos acercándonos a la aurora de un nuevo milenio, o sea, del séptimo milenio, que estaremos en el cielo, el milenio, ¿no? La mayoría de los cristianos estaban mucho más preocupados por la llegada de un fallo informático, o sea, de las redes sociales, del apagón, de esto, de aquello, de lo otro, que conocido como el virus del milenio, que por la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy vemos como el espíritu laodicense se está manifestando en el pueblo de Dios, como las 5 vírgenes prudentes de la parábola que Jesús mostró en Mateo 25. Debemos estar preparados como ellas, aunque el esposo se tardó. Ellas estaban preparadas y listas para recibirla a la hora
que vendría. Eso es sentido de inminencia. Y hoy recordemos, Cristo podía haber venido en la década de los 1900. O sea, en los 1900. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se iba a derramar si aceptaban el mensaje de la justificación por la fe. Y al no aceptarlo, ha habido una tardanza, y tú y yo vivimos en el tiempo de la tardanza. En la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas, todas tenían vasijas, pero no había aceite en todas. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en nuestros días. Hay un tiempo de espera. La fe es probada, y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle, muchos no están listos, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas, están destituidos del Espíritu Santo que proviene del Padre y del Hijo. Sin el Espíritu de Dios, no de otro ser, sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Unos pueden estar familiarizados con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios, no de otro ser, grabe la verdad en el carácter, no serán transformados. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 337. Y hermanos queridos, estamos terminando. Dice, en Mateo 25, Jesús narra 3 parábolas que complementan el mensaje de Mateo 24. Atención, atención y atención. Repito, en Mateo 25 Jesús narra 3 parábolas que complementan el mensaje de Mateo 24 sobre la necesidad de velar en todo momento y estar listo, inminencia, para no ser sorprendido por la inminencia de su venida. Miren, te puedes saber el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de memoria. Te puedes saber todas las doctrinas. Escuchen esto. Y las señales que indican que Cristo viene. Pero si tú no velas, si tú no oras, hay un peligro. Miren, la primera parábola enseña sobre la necesidad de estar preparado en todo momento, que es la parábola de las 10 vírgenes, porque no se sabe la hora que viene. Las 5 que eran prudentes y las 5 que eran fatuas. Ahora, la segunda parábola habla de los talentos, de los dones que Dios te ha dado. ¿Cuál es tu don? La música, la oración, dar estudios bíblicos, consolar, visitar, predicar, enseñar. El que Dios te ha dado del ministerio de bondad, de compartir alimentos. El don que Dios te ha dado, ejercítalo. ¿Saben ustedes por qué, hermano? Porque cuando Cristo venga, te va a preguntar, ¿y qué hiciste con lo que te di? Al hombre que le dio un talento, al otro que le dio 2 y al otro 5. El de 1 lo enterró. El de 2 lo multiplicó y el de 5 lo multiplicó. Ahora, hermano, y la tercera parábola es de la oveja y los cabritos. Enseñan que nuestros actos cotidianos hacia nuestros semejantes son el resultado de nuestra relación diaria con Cristo y de estar siempre preparado para dar cuenta a Cristo cuando Él venga. Quiere decir, hermano, que tenemos que velar como las 10 vírgenes. Tenemos que usar nuestros talentos para la gloria y honra de Dios, no para exaltarnos a nosotros, y ser las ovejitas de Cristo Jesús. Hermanos queridos, existe una generación de cristianos que se ha acomodado en una postura de letargo, inactividad, insensato, como una falta de respuesta al llamado de Dios, que despertar, velar y orar. Hermanos queridos, quiero terminar con el llamado del apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3 y los versículos 11 y 12.
puesto que todas estas cosas, las casas, los carros, los cruceros, los viajes, las playas, las modas, las vestimentas, las comidas, los placeres, la televisión, las redes sociales, como todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo tú no debes de vivir en santa y piadosa manera de vivir si todo esto va a ser destruido un poco? Efesios, apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 14 a 19. Por lo cual dice el Señor: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu de Cristo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor con todo nuestro corazón. Hermanos queridos, la venida de Cristo es inminente. Por eso dice Juan: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y para verle tal como Él es, tenemos que creer en un escrito está. Tenemos que abandonar el pecado. Tenemos que buscar la santidad. Tenemos que buscar la perfección. Tenemos que entender la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. No porque nosotros podamos, sino aferrarnos a Cristo, pedirle a Cristo, aclamar a Cristo: ayúdame, cámbiame, dame entendimiento, sabiduría, dame tu espíritu, enséñame el camino, la verdad y la vida. Dice Filipenses capítulo 3, 20 y 21, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo, que transformará nuestros cuerpos mortales en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual también puede asimismo, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cada uno de nosotros debe de anhelar y procurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Evangelio de Lucas: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Mi hermano, que esa sea tu experiencia, que esa sea mi experiencia, que velemos, que oremos, que estudiemos la palabra de Dios, que hagamos caso a un escrito está, y que vivamos esperando y aguardando la inminencia del pronto regreso de Cristo a esta tierra. Que sea tu experiencia y mi experiencia. Dios te bendiga. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la verdad que ella encierra. Gracias por la gran promesa que Cristo le prometió a sus discípulos de todas las edades: vendré otra vez. Gracias por la confirmación de los ángeles. De la misma forma, varones Galileo, que Él asciende al cielo, así volverá. Gracias, Padre, porque somos la generación que estamos viendo las señales de Mateo 24, 14. Somos la generación que estamos viendo la apostasía como prolifera dentro del mundo cristiano. Somos la generación que estamos viendo los eventos finales, el cumplimiento de las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Oh Señor, te pedimos que nos perdones, que nos laves, nos limpies, nos purifiques y nos santifiques. Padre, danos tu espíritu. Jesús, queremos tu espíritu. No es seguro recibir el espíritu de otro ser. Queremos el espíritu de Cristo, como lo dice tu palabra y lo ratifica la sierva de Dios. Señor, permite que cada uno de nosotros prestemos atención al tiempo solemne que estamos viviendo. Es muy probable, repito, es muy probable que ya el juicio de los vivos haya comenzado. Es probable, no tenemos pruebas, pero los eventos finales, la condición del mundo, la condición de apostasía y de mundanalidad y de incredulidad del pueblo de Dios nos dice que vivimos los días finales. Pero gracias, Señor, porque tú tienes 144,000, las 7,000 rodillas que no se doblegarán, que no se embriagarán con el vino de la Babilonia. Señor, permite que todos los que escucharon este mensaje y los que han de escucharlo en su momento debido,
que seamos parte de esas 7,000 rodillas, que seamos parte de ese grupo selecto de los 144,000 que no se contaminaron con las doctrinas babilónicas ni con el vino de la Babilonia. Jesús, te necesitamos para ser vencedores. Jesús, te necesitamos para no rendirnos. Jesús, te necesitamos para que cambie y transforme nuestros caracteres, porque humanamente no podemos. Pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo, y también lo decimos nosotros hoy. Bendícenos, ayúdanos, danos tu espíritu y que cada día vivamos esperando y aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre, honra, gloria, poder, imperio por los siglos de la eternidad. Amén y amén.